Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos que nos acompañan. Estamos agradecidos con Dios por regalarnos un sábado más de vida en esta tierra. Feliz sábado para todos. Dios me los bendiga grandemente. Me les dé paz, tranquilidad y que puedan disfrutar de este su santo día de reposo. Así que bienvenidos a esta transmisión. Gracias por conectarse, gracias por estar ahí atentos a escuchar la palabra de nuestro Padre Celestial. Así que buenas noches para todos, feliz sábado. Recuerden compartir con cada uno de sus amigos por el Facebook, compartir esta transmisión para que muchas más personas se puedan beneficiar de la palabra de Dios en esta noche. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a pedir la bendición de nuestro Padre Celestial. Oremos. Santo Dios y Padre que estás en el cielo, te agradecemos por tu amor, por tu misericordia y por tu gran bondad. Gracias porque nos das el privilegio de poder gozar de un nuevo sábado más de vida en esta tierra. Gracias porque nos permites aún estudiar tu palabra, compartirla con otros. En esta noche pedimos nos des inteligencia y sabiduría y nos permitas captar el mensaje que tienes para cada uno individualmente, para que así nosotros podamos ser llenos de tu divina y santa palabra. Quédate en nuestro medio, te lo agradecemos en Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro Hechos de los Apóstoles. Y lo vamos a hacer en el capítulo 12. Si nosotros miramos el versículo 1 de este capítulo, dice, viene el rey Herodes con amenazas y dice, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. En aquel tiempo que estaba pasándole a la iglesia, había una persecución y la iglesia estaba sufriendo. La iglesia estaba siendo perseguida. Hemos titulado el tema de esta noche, ¿cómo obtener la libertad? ¿Qué hacer cuando estás preso? Cuando te han cortado tu libertad, cuando ya no eres libre, cuando estamos en persecución. Y no solamente nosotros perdemos la libertad cuando vamos a la cárcel. A veces los problemas nos hacen perder la libertad. Cuando se enferma un hijo y tienes que pasar mucho tiempo en el hospital, has perdido tu libertad. Cuando la enfermedad te agobia a ti mismo y tienes que estar postrado en una cama, has perdido tu libertad. Cuando vienen los problemas y a veces nos ganamos enemigos. Ahora, ¿cómo obtener la libertad? Dice que en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Y miren lo que dice el versículo 2. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y al ver que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. El rey Herodes había matado a Jacobo y como vio que el pueblo judío se gozó,
de que él había matado a uno de los apóstoles, a uno de los discípulos de Cristo, él dijo, bueno, coroné, y ahora voy a coger al líder más grande de ellos, al líder al que tomó el liderazgo con la predicación de la palabra de Dios, que fue Pedro. Y ahora Pedro es arrestado. Y miren cómo Pedro es arrestado. Versículo 4. Tomándolo preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que lo vigilara, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Miremos algo interesante aquí. ¿Cuántos soldados estaban custodiando a Pedro? Dice que habían 4 escuadrones de 4 soldados que estaban custodiando a Pedro. Y 4 por 4 son 16. Algunos comentadores de la Biblia dicen que eran 18 soldados porque habían 2 que estaban custodiando a Pedro. Estos eran los que estaban en las puertas, pero habían 2 que estaban custodiando a Pedro dentro de la cárcel, amarrados con él. Así que lo más interesante aquí es que mientras Pedro estaba en la cárcel, mientras Pedro era humillado en la cárcel, ¿qué hacía la iglesia? Dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. El primer secreto en esta noche que vamos a ver para obtener la libertad. Mis queridos, podemos estar atrapados, podemos estar con los soldados encima, podemos tener soldados que nos estén guardando, de 4 soldados arrestados, pero si la iglesia hace oración sin cesar, vamos a quedar libres. La seguridad. Y el primer secreto para alcanzar la libertad es oración sin cesar. Escríbelo en el chat. Escríbelo. Primer paso para alcanzar la libertad: orar sin cesar. Orar sin cesar es el primer secreto si tú quieres obtener la libertad. Si estás en un hospital, si tienes un familiar en el hospital y ese familiar quiere obtener la libertad, debes orar sin cesar. Si tienes algún problema, sea el que sea, orar sin cesar es el primer secreto para salir de esa situación difícil o de ese problema que nos aqueja. Dice el versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Versículo 6, cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Miren lo que pasa, algo que me parece que es ilógico, pero Pedro lo hace, y es el segundo elemento que tenemos, el segundo punto que debemos practicar si nosotros queremos salir libres, si nosotros queremos ser libres. El primer paso es orar sin cesar. El segundo paso es tranquilidad. Tómalo con calma, no te desesperes. Miren, Pedro, aunque está agarrado con unos grillos de sus brazos y sus pies,
por 2 soldados, uno de cada lado, uno al lado izquierdo y otro al lado derecho, Pedro no se desespera, no está forcejeando, no está tratando de escabullírsele a los soldados. Pedro lo único que hace es quedarse tranquilo y duerme plácidamente toda la noche. ¿Quién el primer día de estar en la cárcel va a dormir plácidamente estando en una, estando preso, estando con 2 soldados ahí custodiándolos? Y Pedro se queda tranquilo, él lo toma con tranquilidad porque él sabe que la iglesia está orando sin cesar. Pedro conoce el poder de Dios, el poder maravilloso de Jesucristo. Y por eso él, aunque los problemas los tiene hasta el cuello, ya se está ahogando, él toma las cosas con tranquilidad y no se desespera. Así que el segundo punto que queremos resaltar, o el segundo paso que queremos resaltar en esta noche es: tómalo con calma, tranquilidad, no te desesperes, calma. Cuando Dios está a nuestro lado, hay paz, hay tranquilidad. Con calma, mis queridos amigos y hermanos. El versículo 7 dice que cuando Pedro estaba así tranquilito, sin desesperarse, dice que y se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en él, y tocando a Pedro en el costado lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Miren, qué hermoso. Pero sabes, para que las cadenas que tenía Pedro en las manos y en los pies se cayeran, él tuvo que levantarse. Pedro tuvo que levantarse. Pedro, en primer lugar, ora sin cesar con la iglesia. En segundo lugar, no se desespera. Y cuando el ángel le dice levántate, es pronto en obedecer. Ese es el tercer punto en esta noche. Sé pronto en obedecer. Obedece, de repente obedece. Pedro no se queda ahí preguntándose: ¿será que me levanto? Porque lo que pasa es que tengo 2 soldados ahí y si me muevo me matan, o si me mueven me van a golpear, se van a despertar, se van a dar cuenta que estoy tratando de escaparme. Pero Pedro, ¿qué hace? Se levanta. Cuando escuches la voz de Dios, no te detengas. No te dé temor. Pedro se levantó y cuando él tomó la decisión de salir, de levantarse, ¿qué sucedió? Sucedió el milagro. Y sabes, para que Dios obre el milagro en tu vida, tú tienes que dar el primer paso. ¿Qué sucedió cuando el pueblo de Israel estaba al frente del mar, al lado montañas, y detrás un ejército enfurecido que venía contra ellos? ¿Qué pasó? Simplemente Dios le dijo a Moisés: ¿por qué me clamas? Toma la vara, entra al mar y adelante. Y cuando Moisés entró, el mar se abrió. Lo mismo pasó con Pedro. A Pedro el ángel le dice: levántate. Y él se levanta, de repente obedece. Y se obra el milagro. Ya sus cadenas no están, pero sigue ¿dónde? Dentro de la cárcel. Él sigue dentro de la cárcel. Se le cayeron las cadenas. Así que el tercer punto, o el tercer paso, si quieres ser libre, mi querido hermano y amigo, es
sé pronto en obedecer, obedece. Obedece a la voz de Dios. El paso. Y cuando nosotros somos prontos en obedecer a Dios, el Señor obra el milagro en nuestras vidas. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Él lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Sé pronto en obedecer. Y cuarto, mis queridos amigos, sigue al Señor. Síguele. Si Él te invita a que le sigues, el Señor dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Debemos ser prestos a escuchar el llamado de Dios y alistarnos para que Dios obre de manera especial. Miren que Pedro no tenía, estaba prácticamente desvestido. Podríamos decir que estaba en ropa interior. Y el ángel le dice, ciñe tus sandalias, ciñe tu manto y anda. Y Pedro empezó a andar. Y ahora, si hubiese sido uno de nosotros, quizás hubiese dicho, hombre, ¿cómo voy a andar si estos soldados están aquí? Estas puertas, son 4 puertas que están por delante. ¿Y cómo vamos a pasar? Y con 4 soldados cada una. ¿Cómo voy a pasar por ahí? ¿Tú no ves que están ahí esos soldados vigilando y que me pueden hacer daño si yo intento salir? Pedro no se puso a dudar. Él empezó a seguir al ángel que le decía, sígueme. Él se alistó y empezó a seguir. Mira, hay muchas cosas que te impiden seguir a Jesús. ¿Cuáles son esas cosas que te están impidiendo seguir verdaderamente a Dios? ¿Cuáles son aquellas cosas que te impiden, mi querido amigo, mi querido hermano, que te impiden decirle al Señor, Señor, en tus manos está mi vida? Tómame como enteramente tuyo, hazme tuyo. Quiero vivir para ti, quiero recibir esa libertad. ¿Qué es lo que te está impidiendo, mi querido amigo, mi querido hermano? Alístate, sé pronto en alistarte y sigue al Señor. ¿Cuál es esa cosa para seguir a Cristo? Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy el Señor te está invitando y hoy debes aceptar su invitación. Versículo 9. Dice que Pedro salió tras el ángel sin saber, imagínense, miren esta escena tan maravillosa. Dice el versículo 9 que Pedro salió tras el ángel sin saber si lo que el ángel hacía era realidad. Más bien pensaba que veía una visión. Mira, tú no tienes que estar seguro. A veces escuchamos la palabra de Dios y queremos que el Señor nos muestre, nos desmenuce, y queremos pedir señales y tantas cosas. Lo que Dios te está pidiendo en estos momentos es que camines por fe, y caminar por fe es caminar sin vista, es sin saber a dónde vas. El Señor un día le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham no sabía para dónde iba, pero empezó a caminar y a buscar al Señor. Y Abraham fue un hombre próspero porque caminó por fe. Y por eso hoy es llamado el padre de la fe.
¿Sabes? Necesitas quinto punto o quinto paso para alcanzar la libertad. Necesitas tener confianza en Dios. Confía. La confianza. Debes tener fe en Dios. Debes tener confianza en Él. Debes anticiparte a buscar, a seguirlo. Dice el verso 9, Pedro salió tras el ángel sin saber si lo que el ángel hacía era realidad. Más bien pensaba que veía una visión. Pero sin embargo, aunque él pensaba que era un sueño, que era una visión, él salió en pos. Salió a buscar, salió al encuentro. Mis amigos y hermanos, dice el versículo 10 que habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Salieron y pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Cuando Pedro empieza a avanzar por fe, ¿qué pasa? Cuando él empieza a caminar tras el ángel por fe, sucede el milagro. Las puertas empiezan a abrirse, y no hubo un soldado que se interpusiera de los 16 que lo cuidaban, o de los 18. ¿Por qué? Ay, mis queridos hermanos, porque Dios es maravilloso, Dios es poderoso, Dios lo puede todo. Nuestro Dios es el Dios de los imposibles. Si hoy estás preocupado porque estamos en medio de la pandemia casi presos, sin libertad, y quieres libertad, Dios te la da, Dios te la regala. Si estás preocupado porque quizás se están escaseando los alimentos, has perdido tu empleo, Dios es poderoso para sostenerte. Tú no te alimentas porque tú trabajes o porque tengas un empleo. Tú te alimentas porque Dios te lo da todo. Y todo lo que nosotros tenemos hoy es porque lo hemos recibido de parte de Dios. Y si tenemos fe en Dios, Él nos va a ayudar a salir victoriosos y a estar libres. Y libres es tener una mente despejada, una mente sin preocupaciones, una mente que se goce en el Señor, que se goce en estar alabando y honrando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Miremos una parte que me llama muchísimo la atención en este tema de la liberación de Pedro. Dice el versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Miren, Pedro empieza a caminar por fe, pero él ni siquiera se había dado cuenta en realidad que estaba libre. Miren, muchos de nosotros, el Señor ya nos libertó, el Señor ya nos salvó, ya nos sacó y estamos todavía preocupados en las cosas, en el problema. Ese problema que tú tienes hoy, quizás el Señor ya lo solucionó y tú estás sin dormir. Ayer en la tarde yo me encontraba aburrido, triste, porque estaba esperando algo y no me llegó. Y no me llegó. Y antes de eso yo le había dicho al Señor, yo le había estado orando al Señor todos estos días: Señor, que se haga tu voluntad. Pero saben, nosotros a veces
pedimos la voluntad de Dios, pero queremos es que se haga la nuestra. Y en el momento me sentí triste, aburrido, hasta me acosté a dormir un rato. Pero Dios obra de manera maravillosa. ¿Saben? Y algo que necesitaba, ya hoy el Señor me lo regaló. Que era lo que en realidad yo necesitaba. Y estoy seguro que nosotros, la mayoría, no hemos gozado sinceramente de las bendiciones que Dios nos está dando a diario. Versículo 12. Al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban allí reunidos orando. Miren, ustedes recuerdan que el primer versículo nos dice que la iglesia estaba, el versículo 5 nos dice que la iglesia estaba orando sin cesar. Y ahora miren lo paradójico cuando Pedro llega libre hacia donde está la iglesia, a donde están los hermanos reunidos orando por él. Al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, versículo 12, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban allí reunidos orando. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a atender una muchacha llamada Rode. Al conocer la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron: ¿estás loca? ¿Cómo es posible, mis hermanos, que nosotros le estemos pidiendo al Señor algo y el Señor nos lo regala y no creemos? La iglesia estaba orando sin cesar por la libertad de Pedro, y cuando Pedro es libre y se les aparece y llega Rode a contarles, porque ella ya vio a Pedro y se fue feliz a contarle a la iglesia le dice: Rode, estás loca, se te corrió la teja, ¿qué pasa contigo? Estás alucinando. Ah, mis hermanos, la iglesia ora, pero al parecer como que no tenían mucha fe. Pero aunque no tenían mucha fe, el Señor obró el milagro. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando estés orando, cree por lo que estás orando, que el Señor va a contestar. No dudes en ningún momento, porque Dios obrará el milagro. Dios obra el milagro. Si tú, repasemos los pasos para obtener la libertad, los 5 pasos que vimos esta noche. El primero es oración sin cesar. Y yo quiero que los que están en el chat, los que puedan, escríbanos. Cuando escribimos, no se nos olvida. El primer paso es orar sin cesar. El segundo es: tómalo con calma, con tranquilidad, no te desesperes. El tercero es: obedece de repente, obedecer de repente. El tercero. El cuarto, el tercero, sé pronto en obedecer. Recuerden eso. El cuarto, seguir al Señor. O sea, Él dice: sígueme, síguelo. O sea, prepárate para seguirlo. Y el quinto, tener fe y confianza.
que vamos a recibir esa libertad que tanto anhelamos. Dios, mis queridos, está dispuesto a obrar grandes maravillas en tu vida, pero debes creerle. Debes creerle al Señor. Versículo 13. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a atender una muchacha llamada Rode. Versículo 14. La cual, al reconocer la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Pero Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron, lo vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con las manos señal de que callaran, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Mis queridos, la fe mueve montañas. Debemos confiar en el Señor. El Señor nos da los pasos para que nosotros hoy obtengamos la libertad. ¿Cuántos de ustedes quieren ser libres? ¿Cuántos queremos decirle al Señor en esta noche: querido Dios, quiero ser libre, libérame, quiero que tú me tomes en esta noche como enteramente tuyo y hagas de mí una nueva criatura en Cristo Jesús? Sigue al Señor, no te dé temor seguirlo, confía en sus promesas y Él hará el resto. Confía en Él, solamente ora sin cesar, solamente toma esta situación con calma, solamente sé pronto a obedecer. Y haz lo que el Señor te manda. ¿Cuántos de ustedes en esta noche quieren decirle al Señor: Señor, quiero ser libre? Díselo al Señor: quiero ser libre. Dios me los bendiga. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Santo Dios y Padre que estás en el cielo, en esta noche estamos agradecidos contigo porque aunque antes de iniciar este tema nos sentíamos presos por las circunstancias de esta vida, nos sentíamos agobiados, sentíamos un peso que no podíamos cargar, hoy, en este mismo instante, queremos agradecerte porque nos sentimos libres, porque tú has cargado, has llevado nuestros pecados, has llevado nuestras calamidades, has llevado nuestra enfermedad, has cargado con nuestros problemas y nos has liberado. Gracias, Dios, porque siempre obras en cada uno de nosotros y hoy podemos decir: soy libre en Cristo Jesús. Padre amado, quiero colocar en tus manos de amor a cada persona que está conectada en esta transmisión. Bendíceles grandemente, suple sus necesidades, libéralos de cualquier cosa que los tenga más atados a este mundo. Si hay enfermedad, si hay dolor por la pérdida de un ser amado, si hay problemas financieros, cualquier problema, eterno Dios, es pequeño para ti porque tú todo lo puedes y tú eres el Dios de los imposibles. Por eso clamamos a ti
para que tú obres de manera especial en cada uno, de acuerdo a tu divina y santa voluntad. Quédate en nuestro medio, Espíritu Santo, acompañándonos a cada uno en los diferentes lugares del mundo donde nos encontremos. Tómanos como enteramente tuyo. Te lo agradecemos todo en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos, gracias por estar en esta transmisión. Dios me los bendiga. Nos veremos con la ayuda de Dios el próximo domingo a las 7 p.m. Quiero pedirles el favor para que compartan este video con sus amigos. También pueden ingresar a nuestro canal de YouTube, PR Jafet Mena. Allí encuentran todos los sermones que hemos estado teniendo durante este mes largo que ya llevamos. Ahí van a encontrar todos los sermones para que ustedes entren ahí. Si les gusta, denle like y compártanlo con sus amigos para que otros también se gocen de este mensaje de esperanza que el Señor nos está dando en medio de estas tribulaciones. Y Él nos estará dando la libertad, mis queridos amigos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Feliz noche para todos los que nos acompañan de Medellín, de Quibdó, de Valledupar, de La Paz, del sur de California, de Bucaramanga, de Barranquilla, de Sabana Grande, de todos estos sitios donde nos acompañan, de Santa Marta. Dios me los bendiga y los guarde. De aquí de Apartadó también queremos saludar a todos los que nos acompañaron desde Apartadó. Que tengan todos una feliz noche y que la paz del cielo los acompañe.